A esa ubicación contribuyeron también, en gran medida, los golem, cuando lograron observar la escultura de la diosa Virena y la identificaron en todo el mundo antiguo como la Gorgona Medusa. Al Perseo Argivo lo ayudan Hermes y Atenea, en quienes aún es posible reconocer a Nabután y Fría. Nabután, en efecto, fue llamado Hermes, Mercurio, Wotan, etc. Como Hermes, según los griegos, era hijo de una mujer atlante, hija de Atlante y de un dios, Zeus, lo que no está lejos de la genealogía del gran jefe de los atlantes blancos. Fue inventor de un alfabeto, de la lira y la siringa, las que canjeó a Febo, el sol, por el caducio con el que éste pastoreaba a sus rebaños. Si se considera que el caducio es una vara con dos serpientes enrolladas, que el sol representa al dios creador y el rebaño a los animales hombres, es fácil distinguir en la figura de Hermes a la del que ha comprendido, mediante un lenguaje, al símbolo de la serpiente con que el dios creador pastorea a sus siervos. Y Fría, por su parte, fue conocida como Atenea, Minerva, Afrodita, Freya, etc. De ella, los griegos decían que había nacido ya armada. Era, pues, diosa de la guerra, de la sabiduría y del amor. A partir de su viaje inverso a la Tartéside, el Perseo Argivo comienza a comportarse como un claro exponente del pacto cultural. No consulta a las brayas, sino que les roba el ojo común. Estas lo envían a Alsos, el hogar de las Alceides, es decir, a un bosque sagrado, donde encuentra a las ninfas Melíades, las que no son otra cosa que personificaciones de los fresnos. Las ninfas le suministran un saco de piel de grulla, donde colocará la cabeza de Medusa, y unas sandalias que permiten volar. Hades le presta el casco de la invisibilidad, y Hermes le entrega una hoz con forma de media luna para cortar la cabeza del monstruo. Pero lo que más delata a esta falsificación engendrada por los sacerdotes del pacto cultural es la prevención del Perseo Argivo, que teme convertirse en hombre de piedra. Porque en el mito egeo no es una sabiduría posterior, sino la propia mirada de Medusa la que convierte en piedra. La sabiduría, por el contrario, no está atrás de la muerte, sino afuera, junto a Perseo, definitivamente independizada e inalcanzable para él. Ella no permite que él se refleje en su verdad desnuda. Se limita a colocar un espejo objetivo donde el héroe contemplará la muerte sin que ésta lo atrape. Es toda la ayuda que le brinda Atenea. Viéndola desde el espejo, Perseo clavará la hoz en el cuello de Medusa y dará muerte a la muerte, sin que esta hazaña le permita alcanzar la inmortalidad. El espejo de Atenea es su escudo protector, la cabeza de Medusa, obtenida en la inútil hazaña del Perseo Argivo, es colocada por la diosa en el centro del escudo, dando a entender claramente que en esta era, luego del triunfo del pacto cultural, la sabiduría está escudada en la muerte, sin que exista posibilidad alguna a los mortales de llegar a ella. Desde luego, esto es solo una amenaza de los sacerdotes del pacto cultural para desalentar la búsqueda de la liberación del espíritu. En fin, como el Perseo Argivo ni alcanzó la inmortalidad ni consiguió la sabiduría, no podrá comprender a la serpiente, y por eso se ve obligado a matarla también, cosa que hará a la vuelta de su hazaña, cuando lucha contra un dragón y libera a Andrómeda, con la que se une y procrea numerosa prole. Finalmente, corriendo riesgo de ser ejecutados sin piedad por los tartesios, los golem lograron infiltrarse en el bosque sagrado y espiar el ritual del fuego frío. Desde aquel infausto día, los golem supieron que habían hallado un rostro y un hogar para Medusa. En pocos años, merced a su incesante prédica,
y a la de los incontables sacerdotes que los secundaban en todos los pueblos del pacto cultural, se popularizó con renovado vigor la leyenda argiva de Perseo. Los hijos de Forcis y Ceto, las grayas, las gorgonas y la serpiente que cuida el árbol de las manzanas de oro, habitan en un bosque sagrado de la Tartéside, región que pertenecía a la sazón al reino de Tartesos. Lógicamente, no se verá con claridad la ventaja estratégica que podía significar para los golem el reflotar y adaptar un mito si partimos del principio erróneo de que entonces nadie creía en él, o de que todo el mundo, aunque le concediese veracidad legendaria, sabía que ello ya había ocurrido. Pensar eso demostraría no conocer la ideología de los golem. Junto con su revolucionaria concepción de la unidad de Dios en el sacrificio ritual, los golem sustentaban el asombroso concepto de que los mitos tenían carácter profético. Vale decir, que los mitos y todo argumento procedente del cielo o de los dioses jamás se cumplen del todo, jamás están realizados totalmente. Tenían fe ciega en que si se repetían las circunstancias y los personajes, el mito, como una profecía, se iba a desarrollar nuevamente en la tierra. En síntesis, afirmaban: lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso mismo se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. De manera que, a juicio de los golem, si se profetizaba el mito del Perseo argivo, éste se iba a cumplir infaliblemente. Entonces la sentencia de exterminio que pesaba sobre la casa de Tarsis quedaría también cumplida. Por supuesto, no hay que engañarse con respecto a la actividad de un mito descrito hasta en sus menores detalles. Si bien en las mentes crédulas del pueblo, Perseo y Medusa eran imaginados como personajes reales, los reyes y jefes militares que ambicionaban el botín de Tartesos tenían en claro que se trataba de representaciones. En los siglos de la expansión tartesia, los que deseaban emular a Perseo, por ejemplo, sabían muy bien que la cabeza de Medusa que debía cortar significaba destruir a Tartesos. Algo semejante ocurría cuando en las guerras del siglo XIX se proponía destruir al oso, aludiendo a la conquista de Rusia, o humillar al león, en lugar de someter a Inglaterra. Sin embargo, el hecho de que un rey estuviese al tanto del sentido alegórico del mito no le resta a éste capacidad de actuar, sino que, por el contrario, aumenta sus posibilidades de concretarse realmente. El que adopta inteligentemente el papel de personaje del argumento mítico interpreta a la descripción del mito como una especie de plano o proyecto a realizar. Pero entonces no es el personaje quien actúa para realizar el proyecto del mito, sino el mito el que, inconscientemente, motoriza al personaje para concretar el argumento. Quien aspire a ser Perseo acabará cortando la cabeza de Medusa, aunque crea que podrá autocontrolarse porque conoce el significado alegórico del personaje. Así pues, Dr. Signagel, los golem dirigieron contra Tartesos el mito de Perseo, como reacción a la expansión económica y militar que se desarrollaba fuera de su control y frustraba todos sus planes. La respuesta es ahora clara. Durante los siglos posteriores, muchos serían los Perseos que intentarían la hazaña de conquistar Tartesos, y casi siempre, integrando las expediciones guerreras, guiando a los reyes invasores o a los jefes piratas, llegaba el golem, caricatura de Hermes que señalaría la morada de las grayas y la ubicación del ojo único, es decir, de la espada sabia. Porque los golem no olvidarían nunca su objetivo principal: robar la piedra de Venus. Esa sería su parte del botín. Todo lo demás, el oro y la plata, los muelles, barcos y prósperas ciudades,
todo sería para el Perseo vencedor, para el héroe del pacto cultural. No era mucho lo que solicitaban, y no serían pocos los que responderían a sus intrigantes propuestas. Empero, pese a esta ofensiva que se fundaba en la acción universal de un mito y que obligaba a los tartesios a vivir en permanente estado de alerta, el reino se defendió con éxito hasta el siglo III, época en que su poderío comenzó a declinar frente a otras potencias nacientes. Cartago, Grecia y Roma escribirían el final de la historia. Los griegos del período preclásico fueron muy receptivos a la estrategia de los golem y ello los condujo a emprender muchas expediciones de conquista contra tartesos. Desde sus pujantes colonias en Sicilia, Italia, Galia y, finalmente, en la misma España, habrían acabado con tartesos si no fuese porque debían cuidar sus espaldas del creciente poder de Roma. Los romanos, en cambio, se mostraron siempre amistosos con los tartesios y poco permeables a la influencia de los golem. Ello no debe extrañar si se recuerda que por las venas de la nobleza romana circulaba la sangre de los pelasgos de Etruria, parientes directos de los tartesios. El destino no reservaría, pues, ni a griegos ni a romanos la hazaña de destruir tartesos. Sería un hombre de Cartago, un fenicio, un rojo o púnico, el nuevo Perseo que empuñaría la hoz de hierro, símbolo invertido y pervertido de la media luna, y cortaría la cabeza de Medusa, dando así cumplimiento a la profecía de los golem. En el siglo XII a.C., cuando los filisteos la ocupan y saquean, comienza la decadencia de Sidón, la ciudad más importante de Fenicia. Se inicia así el poderío de Tiro, que no cesaría de crecer hasta que Nabucodonosor, tras un sitio de 13 años, la arruina definitivamente en el 574 a.C. Mas, para ese tiempo, Tiro se ha expandido en todo el mundo antiguo y posee colonias como Gades, Cádiz, en el sur de España, en las costas de Sicilia, en las Baleares, en Cerdeña y, desde el 814 a.C., en las costas de África, donde han fundado la rica y próspera ciudad de Cartago. Con la ruina comercial de Tiro cobra preponderancia, a partir del siglo VI, la colonia cartaginesa, poseedora de la mayor flota del Mediterráneo occidental. Cartago alcanzó en la historia la triste celebridad de haber constituido una sociedad amoral, formada por mercaderes cuya única ambición era la riqueza, que imponía su comercio con la protección de un ejército mercenario. Solo unos pocos jefes militares, en efecto, eran cartagineses. El grueso del ejército estaba integrado por hombres sin patria y sin ley, vale decir, por soldados cuya patria era la del quien más pagaba y cuya ley dependía del pago acordado. Pero lo que más impresionó siempre a los observadores, de manera análoga a la repugnancia que causó en los europeos del siglo XVI el conocer el sangriento culto azteca de los corazones palpitantes, fue el culto de Moloch, una deidad a la que se debían ofrendar permanentes sacrificios humanos para aplacar su inextinguible sed de vidas. En Tiro, los fenicios adoraban a dioses muy semejantes a los de otros pueblos de la Mesopotamia y el Asia Menor. Rendían culto a la diosa Astarte o Tanit, que para los asirio-babilonios era Ishtar o Inanna o Nana, para los griegos Io, para los egipcios Isis, y que en otras partes se llamaba Ashtarot, Cibeles, Atenea, Anata, Hathor, etc. Y también ofrendaban a Adón, que equivalía al Adonis frigio, y creían en Melkart, que correspondía al Heracles argivo, y ofrecían sacrificios a Baal Zebul, Baal Sidón, Baal Saduk, Baal Il, Baal Tars,
Baal, Ya, etc. Todos nombres del dios creador al que se representaba ora como el sol, ora como el planeta Júpiter, u ora como una fuerza de la naturaleza. Fue en el siglo IX a.C. cuando el rey Itobal, sacerdote de Astarte, casó a su hija Jezabel con el rey Ahab de Israel, que los golems se infiltraron en Tiro y trataron de unificar los cultos en el sacrificio al dios Uno Il. Aquel intento no daría grandes resultados hasta el siglo siguiente, luego de que el gran rey Sargón II de Asiria conquistase el país de Canaán y los golems se trasladasen a Cartago para oficiar como sacerdotes del culto a Moloch. Hay que advertir que el cartaginés fue el primer pueblo en el que los golems se establecieron, fuera de los pueblos europeos que les estaban asignados por la Fraternidad Blanca, para cumplir con su misión de unificar los cultos. Pero sería el primero y el último, pues, según ellos mismos declaraban, su interés solo estaba en trabajar sobre los cultos de Europa. Si permanecían en Cartago, ello se debía pura y exclusivamente a la herejía tartesia, a la necesidad de orientar a aquel pueblo perseo para que cortase la cabeza de Medusa y diese cumplimiento a sus profecías. Y fue así como, impulsado por el siniestro designio de los golem, el culto de Moloch llegaría a dominar por el terror a todos los otros poderes del gobierno de Cartago. El rey, la nobleza, los consejos de estado, los jefes militares, todos acabaron sometidos a Moloch y sus sacerdotes golem. Al final, todas las familias de Cartago estaban obligadas a ofrendar sus hijos primogénitos para ser sacrificados en la boca de Moloch, es decir, para ser arrojados en la boca de un ídolo de metal que daba a un horno incandescente. Y allí terminaban sus días también los prisioneros, los esclavos, los acusados por algún delito, las vírgenes consagradas, o cualquiera que a los golem se les ocurriese eliminar. Mas el dios jamás estaba satisfecho. Exigía más y más pruebas vivientes de la fe del pueblo en el sacrificio ritual. Su ley reclamaba una cuota de sangre difícilmente disponible. Quizás Moloch esperaba un sacrificio aún mayor. Quizás se calmaría con la ofrenda de todo el linaje que lo había ofendido, con el exterminio en su nombre de la estirpe de los señores de Tarsis. Al estallar las guerras púnicas, en el año 264 a.C., los golem creyeron llegada la oportunidad de dar cumplimiento a las profecías. Y no solo lo creyeron ellos, sino también los miembros de la Fraternidad Blanca, quienes enviaron desde Changchanbalá a dos misteriosos personajes de nombre Bera y Birsa. Eran dos sacerdotes de grado superior, a los que daban el título de inmortales. Dos sacerdotes que, por haber pertenecido en remotas épocas a la misma raza de los golem, la Fraternidad Blanca les había encargado la misión de dirigir sus planes. Eran dos golem supremos, pues que superaban cuanto pudiesen haber demostrado sus hermanos de raza en materia de crueldad y artes diabólicas. Entre otras potestades, por ejemplo, poseían la facultad de viajar por el tiempo, dominio que mi familia comprobó amargamente toda vez que los mismos actores aparecieron en distintos siglos posteriores con el fin de procurar su destrucción. En aquella ocasión, Bera y Birsa se pusieron al frente de los golem de Cartago para dirigir personalmente el ataque a Tartesos, pues, aparte de la raza, los unía a todos un mismo odio contra la casa de Tarsis. El general Amílcar Barca sería el nuevo Perseo, el instrumento que el mito empleaba para desarrollarse nuevamente en la tierra. Con el propósito de que este militar demostrase ante el dios Uno que estaba preparado para realizar la hazaña, se lo impulsó a que asesinase a 40.000 hombres de su ejército mercenario, a los que previamente se había incitado a la rebelión
suprimiéndoseles el pago de la soldada. Desde el desfiladero del hacha, un río de sangre fue a parar así a las fauces de Moloch, para satisfacción de los golem y como clara señal de que la profecía podría ser cumplida. A continuación, el gobierno de Cartago, siguiendo las instrucciones de los sacerdotes golem, encargó en el año 237 a.C. a Amílcar Barca la conquista de España. Esta invasión, la última que iba a soportar Tartessos, fue el tema de una saga familiar de leyendas orales denominada El ataque de los 22 golem. Cuenta la saga que en el año 229, mediante un hábil e inesperado repliegue de tropas, el general Barca consigue sorprender a Tartessos dormida, como el Perseo Argivo a Medusa, y la somete a sangre y fuego. Empero, mientras los soldados se entregan a la matanza y al saqueo, otros hechos están sucediendo. Acompañando al ejército cartaginés, han llegado hasta Tartessos 22 golem, es decir, 20 sacerdotes golem conducidos por Vera y Birsa. El mito del Perseo Argivo se ha hecho realidad. La profecía se está cumpliendo en ese momento, y es necesario actuar con rapidez y precisión. En tanto, los 20 golem ocupan el bosque sagrado y efectúan los rituales convenientes para consagrarlo al dios Uno el Moloch y neutralizar la influencia mágica de Pirena. Los inmortales Ver y Birsa irán en busca de la espada sabia. Los golem se aplican a su tarea y pronto se encuentran profanando la lámpara de Pirena, concentrados junto al manzano de Tarsis y a la escultura de la diosa. Lo que ocurre a continuación obedece a que cada uno comete un error de evaluación sobre la capacidad y el modo de reacción del adversario. Los golem erraron al no considerar la locura mística y heroica que los hierofantes tartesios disponían por ser descendientes de los señores de Tarsis. Y los hierofantes subestimaron los poderes y la determinación de los golem, quizá por desconocer hasta entonces la existencia de los inmortales como Vera y Birsa. El error de los golem fue suponer que los hierofantes, desprevenidos tanto como los centinelas de Tartessos, aceptarían con resignación la pérdida del santuario del bosque sagrado, o que, a lo sumo, ofrecerían resistencia armada, caso en el que actuaría en su defensa una tropa que los escoltaba. La realidad, muy distinta, era que los hierofantes habían considerado muchos años antes la posibilidad de que el bosque sagrado cayese en poder del enemigo y tenían tomada, ya, una decisión al respecto. Jamás permitirían que ello ocurriese. La caída del bosque sagrado implicaría, necesariamente, su destrucción. Por eso, cuando el fuego, que avanzaba perimetralmente, rodeó y abrazó el centro del bosque, los 20 golem y la guardia no pudieron hacer nada para evitar la horrible muerte. Los esqueletos carbonizados mostraron, después, que todos se habían refugiado bajo el manzano de Tarsis y que finalmente ardieron y se consumieron como este y los restantes árboles del bosque. Todo se incineró en aquel incendio que había sido cuidadosamente planificado durante años y preparado mediante una estudiada distribución de leña seca en distintas partes del área. Al ingresar al bosque sagrado, en tren de conquista, los golem no ganarían una plaza, sino que caerían en una trampa mortal. Por supuesto, ellos jamás hubiesen supuesto que los hierofantes tartesios sacrificarían su bosque sagrado antes de verlo ocupado por el enemigo, y esta reacción sería tomada como una lección por los golem que, en lo sucesivo, continuarían luchando contra los descendientes del pacto de sangre. Y la subestimación que los hierofantes cometieron al evaluar el real poder de los golem a punto estuvo de causar la pérdida definitiva de la espada sabia. Si ello no ocurrió, el mérito solo debe atribuirse al valor increíble de las brayas y a una lealtad al pacto de sangre que iba más allá de la muerte.
El caso era que a unos 20 kilómetros de Tartesos, sobre la ladera del Cerro Candelaria, se hallaba la entrada secreta a una caverna que había sido acondicionada en tiempos remotos por los Atlantes Blancos. Era una de las obras que se debían conservar de acuerdo al compromiso del Pacto de Sangre. Naturalmente, luego de la derrota cultural de los íberos, tal compromiso se olvidó y la caverna, oculta y solitaria, permaneció abandonada miles de años. Sin embargo, los efectos purificadores de la prueba de familia, que culminaron con la reforma del fuego frío, causó su redescubrimiento, a pesar de que no todos, ni en cualquier momento, podían penetrar en ella. El motivo era que la entrada secreta estaba señalada con las brunas de Nabután, y solo los de sangre pura, los que eran capaces de escuchar la lengua de los pájaros, lograban encontrarla. Quien no reunía estos requisitos no conseguía descubrirla ni así estuviese delante de ella. Pues bien, esa caverna había sido elegida por las actuales Brayas para guardar la espada sabia. Un corredor de guerreros tartesios se formó para permitir la salida de Tartesos de las Brayas y salvar, a último momento, la valiosa herencia de los Atlantes Blancos. Muchos perecieron para consumar este heroico rescate. Muchos que hoy han de estar inmortalizados por su valor, aguardando en Kata-Agar el momento en que regresarán a ocupar sus puestos de combate cuando se libre sobre la tierra la batalla final. Gracias a su leal entrega, las Brayas, que en ese tiempo eran la reina de Tartesos y 2 princesas, pudieron llegar hasta la entrada secreta de la caverna. En verdad, iban perseguidas tan de cerca por Bera y Birsa que solo una princesa, portando la espada sabia, logró atravesar el umbral, mientras las otras 2 Brayas se retrasaban para detenerlos. Y aquí fue donde se vio el terrible poder de los inmortales golem, pues, aun cuando las Brayas los enfrentaban con sus temibles hachas de piedra, ellos no necesitaron emplear arma alguna para dominarlas, salvo sus artes demoníacas. El poder de la ilusión, en el cual eran maestros, les bastó para inmovilizarlas y apoderarse de ellas. Empero, la espada sabia ya estaba a salvo en la caverna secreta, puesto que a los golem, que solo poseían alma pero carecían de espíritu, les resultaría imposible comprender las brunas de Nabután. La saga familiar concluye esta parte de la historia narrando el espectáculo observado por los hierofantes tartesios cuando se dirigieron a la caverna secreta. Luego de incendiar el bosque sagrado, tendidos en el suelo de la base del Cerro Candelaria, no muy lejos de la entrada secreta que ellos no habían conseguido encontrar, estaban los cadáveres de la reina de Tartesos y la princesa espantosamente mutilados. De aquel cuadro resultaba evidente que Bera y Birsa sometieron a cruel tormento a las valientes iniciadas con el objetivo de obligarlas a confesar la clave de la entrada secreta. Y era indudable que ellas habían preferido morir con honor antes de traicionar la misión familiar y el pacto de sangre. Habían así resistido primero a la presión mágica del encantamiento de los golem, con voluntad de acero, y después a la tortura física, a la prueba del dolor. Entonces, seguramente al comprobar el fracaso de sus planes y temiendo un enfrentamiento con los hombres de piedra, los inmortales se apresuraron a asesinarlas y a partir hacia la Isla Blanca, no sin dejar tras de sí una inequívoca señal de sus infernales presencias. Antes de irse, escalpelaron los 2 cadáveres y se llevaron la totalidad del cabello. Las 2 trenzas teñidas con lechada de cal, que las Brayas, como todas las iniciadas consagradas a Ioa, lucían hasta los tobillos, y con la sangre que se escurría desde los cráneos desnudos, escribieron en lengua fenicia sobre una roca algo así como: el castigo para los que ofendan allá provendrá del jabalí. Sin dudas, otra de sus malditas profecías. 11º día. Así,
Estimado Dr. Signagel, desapareció para siempre el reino de Tartesos. El general Barca representó nuevamente el mito del Perseo Argivo al cortar la cabeza de Medusa, y también el de Heracles Melkart, al vencer al pueblo triple de los Geriones. No obstante, aunque de Tartesos no quedó piedra sobre piedra, el bosque sagrado se redujo a cenizas, y la escultura de Pirena fue demolida por orden de Amílcar Barca. La profecía Golem no se cumplió, puesto que la piedra de Venus, el ojo único de las Brayas, no pudo ser robado por Vera y Birsa. Eso demuestra que aunque sea cierto que los argumentos míticos pueden desarrollarse muchas veces sobre la Tierra, su repetición no siempre es idéntica y hasta pueden deparar más de una sorpresa a quienes los hayan propiciado. En esta ocasión, no solo falló la profecía al quedar a salvo la espada sabia, sino que la sentencia de exterminio que pesaba sobre la casa de Tarsis tampoco pudo ser cumplida. En el mito argivo, cuando Perseo clava la hoz en el cuello de Medusa, de la herida surgen dos seres extraordinarios, Crisaor y Pegaso. De acuerdo con el mito, solo Poseidón, el rey de la Atlántida y dios del mar occidental, se atrevió a amar a Medusa, en la que engendró dos hijos, Crisaor y Pegaso, los que nacerían de la herida infringida por Perseo. Crisaor sería un gigante destinado a desposar a Caliroe, Caalibur, una hija del mar, de cuya unión nacería el gigante triple Geriones. Creo, Dr. Signagel, que la última manifestación del mito, concretada en el drama de Tartesos, determinaría su repetición hasta en los menores detalles, a pesar de no cumplir, felizmente, con la profecía de los Golem. Creo, por ejemplo, que efectivamente del cuello seccionado de Medusa, de las ruinas de Tartesos, nació Crisaor, el gigante hijo de Poseidón. Este fue, sin dudas, Lito de Tarsis, que, como verá más adelante, desposó a una hija del mar, a una princesa de América, la otra orilla del mar occidental. Crisaor nacería armado con una espada de oro, igual que Lito de Tarsis, quien partiría hacia América portando la espada sabia de los reyes íberos. Y creo también que como Pegaso es mi hijo Noyo, quien ha nacido con alas para volar hasta la morada de los dioses, y como él, tiene el poder de abrir las fuentes con sus golpes, solo que en su caso se trata de las fuentes de la sabiduría. Los sobrevivientes de la casa de Tarsis, curiosamente 18 en total, se hallaban reunidos cerca de la caverna secreta, en una estrecha terraza protegida naturalmente, con enormes rocas que permitían una cierta defensa y desde la cual se podían dominar la ladera de la sierra. Cuenta la saga familiar que, un momento antes, los hombres de piedra, únicos que sabían ingresar en ella, habían sostenido un consejo en la caverna secreta, frente al desastre que se abatía contra la casa de Tarsis. Juraron dedicar todos los esfuerzos para dar cumplimiento a la misión familiar y para salvar a la espada sabia. Era preciso que la estirpe continuase existiendo a cualquier costo. En cuanto a la espada sabia, decidieron que, tras la muerte de la última Braya, quedase perpetuamente depositada en la caverna secreta, por lo menos hasta el día en que otros hombres de piedra, descendientes de la casa de Tarsis, observasen en ella la señal lítica de Kata-Agar y supiesen que deberían partir. Hasta esa ocasión, la espada sabia no volvería a ver la luz del día. Al salir, comunicaron estas determinaciones a sus parientes y requirieron noticias sobre el reino. Pero las noticias que llegaban al improvisado refugio eran extrañas y contradictorias. Se debería descartar una pronta ayuda de los romanos, pues los Golem habían sublevado contra ellos a todos los pueblos de las Galias, cortándoles el camino hacia España. El acudir en socorro de Tartesos exigía ahora una expedición muy numerosa, que dejaría desguarnecida a la misma Roma.
Por otra parte, en Tartesos, la victoria cartaginesa había sido aplastante. Toda la Tartéside estaba en poder del general Barca, lo que completaba la ocupación total del sur de España. A los señores de Tarsis solo les quedaban sus vidas y un batallón de fieles y aguerridos guardias reales. Sin embargo, algo extraño y contradictorio ocurrió. Amílcar Barca, es cierto, hizo arrasar Tartesos hasta convertirla en escombros. En esta acción tanto él como el ejército mercenario actuaron movidos por una furia homicida que superaba todo razonamiento, por una fuerza indominable que se apoderó de ellos y no los abandonó hasta no haber destruido completamente la ciudad ya ocupada. Fue como si el odio experimentado durante siglos por los golem contra la casa de Tarsis se hubiese acumulado en algún oscuro recipiente, quizás en el mito de Perseo, para descargarse todo junto en el alma de los cartagineses. Empero, luego de consumarse la irracional destrucción, el general Barca y los jefes militares que lo acompañaban recobraron bruscamente la lucidez, no siendo ajeno a ese fenómeno la muerte de los 20 golem y la partida de Vera y Birsa. Momentáneamente, algo se había interrumpido, algo que impulsaba al general Barca a desear la aniquilación de la casa de Tarsis. Y no quedaban más golem en la Tartéside para reiniciarlo. Entonces, libre por el momento de la pasión destructiva del Perseo Argivo, Amílcar Barca obró con la sensatez de un auténtico cartaginés, es decir, pensó en sus intereses personales. Para Amílcar Barca, el enemigo no estaba solamente en Roma. Allí, en todo caso, estaba el enemigo de Cartago. Pero en Cartago también estaban los enemigos de Amílcar Barca, los que envidiaban su carrera de general exitoso y desconfiaban de su poder, los que lo habían enviado 8 años antes a conquistar aquel país inhóspito y no tenían intenciones de hacerlo regresar. Pero Amílcar Barca les pagaría con la misma moneda. Demostraría hacia el gobierno de Cartago la misma indiferencia y usufructuaría, en provecho propio, de su familia el inmenso territorio conquistado. España sería la hacienda particular de los Barca. Mas, para eso, habría que contar con la imprescindible colaboración de la población nativa, que había manejado hasta entonces al país y conocía todos los resortes de su funcionamiento. Y aquellos pueblos belicosos que fueron libres por siglos no se someterían fácilmente a la esclavitud. Esto lo advertían claramente los bárcidas, a menos que sus propios reyes y señores los convenciesen de que era mejor no resistir la ocupación. La solución no sería imposible, pues, según la particular filosofía de los cartagineses, solo debería ser destruido aquel que no pudiese ser comprado. La extraña y contradictoria noticia llegó así al refugio de los señores de Tarsis. Amílcar Barca les ofrecía salvar sus vidas si renunciaban a todo derecho sobre la Tartéside y aceptaban entrar a su servicio para gobernar el país. En caso contrario, serían exterminados como reclamaban los golem. Con mucho dolor, pero sin alternativas posibles, los señores de Tarsis tuvieron que acceder a tan deshonrosa oferta. Lo hacían por un interés superior, por la misión familiar y la espada sabia. Una vez arreglada la rendición, los de Tarsis pasaron a servir a los bárcidas y se ocuparon de pacificar la Tartéside y reorganizar la producción agrícola e industrial. Por la buena disposición demostrada se los recompensó con una granja situada muy cerca del emplazamiento de la desaparecida Tartesos, a donde viviría en adelante la familia Tarsis, salvo los miembros que desempeñaban funciones en las ciudades o acompañaban a los bárcidas en los viajes de inspección.
Mientras duró la ocupación cartaginesa, no obstante la protección asegurada por los bárcidas, la tranquilidad fue escasa debido a las constantes acechanzas de los golem, que exploraron palmo a palmo la región buscando la espada sabia, y habían sumado ahora la muerte de 20 de los suyos a la lista de cargos a saldar por la casa de Tarsis. A la muerte de Amílcar Barca en el 228 a.C., le sucede su hijo Asdrúbal Barca, pero tras ser asesinado en el 220 a.C., asume el mando del ejército cartaginés el hijo de este, Aníbal Barca. El nieto de Amílcar invade la colonia griega de Sagunto en el año 219 a.C., que estaba bajo la protección de Roma, e inicia con esa acción la Segunda Guerra Púnica, que finalizaría en el 201 a.C., con la rendición incondicional de Cartago. 30 años después de la destrucción de Tartessos, España se veía libre para siempre del invasor cartaginés. Pero ya era tarde para Tartessos. El nuevo ocupante romano no abandonaría la península hasta la desmembración de su propio imperio, 600 años más tarde. Con los romanos, la casa de Tarsis tuvo un relativo buen pasar, pues se la consideró como una nobleza nativa aliada y se les restituyeron las funciones de gobierno de la región, ahora provincia romana, sujetos a la ley de la república y a la autoridad de un procónsul o propretor. La región de la antigua Tartessos, entre los ríos Tinto y Odiel, quedó comprendida en la provincia de Bética, denominada así por el río Betis, hoy Guadalquivir, que se extendía hasta el río Anas, hoy Guadiana, frontera de la Lusitania. Los romanos dieron a los tartesios el nombre de Turdetanos y a la Tartéside el de Turdetania. En pocas décadas, la Turdetanía se romanizó, el uso del latín se popularizó y se constituyeron grandes latifundios rurales, propiedad de los gobernadores de provincia, magistrados o jefes de ejército. Hacia el siglo I a.C., la casa de Tarsis se había emparentado con la nobleza romana y era bastante poderosa en la Bética, una provincia que contaba con 175 ciudades, muchas de ellas ricas y pujantes como Córdoba, Gades, Cádiz, Hispalis, Sevilla o Málaga. Sobre la base de la hacienda cedida por los cartagineses y las restituciones hechas por los romanos, los señores de Tarsis desarrollaron una villa romana rústica, edificando una residencia señorial y ensanchándola con la adquisición de grandes extensiones de campos para cultivo. Cereales, olivos y vides integraban la principal producción, además de algunos minerales que aún se explotaban en la Sierra Catochar. Cabe aclarar que los romanos la catastraron como Villa de Turdes y que sus moradores fueron llamados señores de Turdes, mientras gobernó el Imperio Romano, aunque yo los seguiré mencionando señores de Tarsis, para mantener la continuidad del relato. Como todas las familias de terratenientes hispano-romanos, poseían una vivienda en la ciudad donde permanecían la mayor parte del año. Sin embargo, siempre que podían, preferían retirarse a la finca campestre, pues su mayor interés era estar cerca de la caverna secreta. Los golem no tenían ninguna posibilidad de influir sobre la población romana y su poder solo se conservaba intacto en la Lusitania, en algunas regiones de la Galia, en Britania e Hibernia. Después de las campañas de Julio César, este poder pareció decrecer completamente y, durante un tiempo, se creyó que la amenaza estaba definitivamente conjurada. Esto, como se vio luego, era un error de apreciación, una nueva subestimación sobre la capacidad de los golem
para llevar a cabo sus planes. Con respecto al culto del fuego frío, los señores de Tarsis no tuvieron problemas en reimplantarlo, pues los romanos eran notablemente tolerantes en materia religiosa y, además, ellos también adoraban el fuego desde épocas remotas. En la villa de Tarsis construyeron un lararium dedicado a Vesta, la diosa romana del fuego del hogar. Allí, frente a la estatua de la diosa Vesta Pirena, ardía la lámpara perenne del hogar, la flama arlar, que no debía apagarse nunca. A pesar de tratarse ahora de un culto privado, su villa se convirtió en otro lugar de peregrinación para los buscadores del espíritu, sin alcanzar, naturalmente, las proporciones de la época de Tartesos. La familia dio a Roma buenos funcionarios y militares, aparte de contribuir con su producción de alimentos y minerales, pero también la proveyó de arúspices, augures y vestales. El emperador Constantino, con el edicto de Milán del año 313, legaliza el cristianismo y le concede derechos equivalentes a los de los cultos paganos oficiales. Hacia el final del siglo IV, en el año 381, y por obra del emperador Teodosio I, se declara al cristianismo religión oficial del Estado y se prohíben los cultos paganos. En 386 se ordena, mediante un decreto imperial, el cierre de todos los templos paganos, y en 392, por ley imperial, se considera y castiga el culto pagano como crimen de lesa majestad, es decir, sancionado con la pena de muerte. Estas medidas no afectaron a los señores de Tarsis, pues años antes ya habían adoptado el cristianismo como religión familiar. El culto de Jesucristo provenía del país de Canaán, la patria de los Golen, y tal origen resultó, como es lógico, sospechoso de entrada. Pero además estaba el pretendido fundamento cultural del drama de Jesús. Las profecías registradas en un conjunto de libros canónicos de los hebreos, quienes afirmaban ser el pueblo elegido del Dios creador. Nada de esto convencía a los señores de Tarsis y, por el contrario, cuanto más observaban aquel nuevo culto oriental, más se persuadían de que tras él se ocultaba una colosal conspiración urdida por la Fraternidad Blanca. ¿Cómo fue, entonces, que adoptaron el cristianismo como religión familiar? Porque, por sobre la procedencia del culto y la filiación de sus cultores, existía un hecho incuestionable, que la historia narrada en los evangelios era en parte verdadera. Esto lo podían asegurar los señores de Tarsis sin ningún género de dudas, pues ellos la conocían desde miles de años atrás, mucho tiempo antes de que Jesús viviese en Palestina. Pues aquella era, indudablemente, una nueva versión de la historia de Nabután. Para conocer la historia en toda su pureza, habría que remontarse miles de años en el pasado, hasta la época de los atlantes blancos, padres de todos los pueblos blancos del pacto de sangre. Ellos aseguraban estar guiados por Nabután, el gran jefe blanco que había descubierto el secreto del encadenamiento espiritual y les había revelado el modo en que el espíritu podría abandonar la materia y ser libre y eterno más allá de las estrellas, es decir, más allá de las moradas de los dioses y de las potencias de la materia. De acuerdo con los relatos de los atlantes blancos, Nabután era un dios que existía, libre y eterno, como todos los espíritus hiperbóreos, allende las estrellas. El dios incognoscible, de quien nada puede afirmarse desde más acá del origen, Nabután y otros dioses estaban furiosos porque un sector de la raza del espíritu se hallaba detenida en el universo de la materia. Y la ira
no iba dirigida solamente contra las potencias de la materia que retenían a los espíritus, sino también contra el espíritu débil, contra el espíritu carente de voluntad graciosa, para quebrar la ilusión del gran engaño y liberarse por sí mismo. En la tierra, el espíritu había sido encadenado al animal hombre para que su fuerza volitiva acelerase la evolución de la estructura psíquica de éste. Y tan férreo era el encadenamiento, tan sumido estaba el espíritu en la naturaleza anímica del animal hombre, que había olvidado su origen y creía ser un producto de la naturaleza y de las potencias de la materia, una creación de los dioses. En otras ocasiones, desde que el espíritu permanecía en la tierra, los dioses liberadores, sus espíritus hermanos, acudieron en su ayuda y muchos fueron liberados y regresaron con ellos. Por esa causa se libraron terribles batallas contra las potencias de la materia. Últimamente, por ejemplo, había atravesado el origen y se había presentado ante los hombres de la Atlántida el gran jefe de toda la raza hiperbórea prisionera, el señor de la belleza de las formas increadas, el señor del valor absoluto, el señor de la luz increada, el enviado del Dios incognoscible para liberar al espíritu, es decir, el Cristos de luz increada, Cristos luz, Lucibel, Lucifer o Cristos Lucifer. Pero la manifestación de Cristos Lucifer en la Atlántida causó la destrucción de su civilización materialista. La batalla de la Atlántida culminó con el hundimiento del continente, mucho después de que aquel hubiese regresado al origen. En esas circunstancias, frente a la catástrofe inminente de la Atlántida, se desarrolla la historia de Nabután. Los hombres amarillos, los hombres rojos, los hombres negros, todos perecerán en un cataclismo peor que el que se avecina en la Atlántida. El que preocupa a los dioses liberadores es el cataclismo espiritual, el abismo en el que se sumergirán aún aquellos que sobrevivan al hundimiento de la Atlántida. Y ese resultado parece inevitable debido a la insistencia y tenacidad con que la fraternidad blanca mantiene el encadenamiento espiritual. Pero, más que nada, debido a la imposibilidad demostrada por el espíritu para evitar la ilusión y despertar del gran engaño. Esas razas, estratégicamente confundidas, seguirán ciegamente a los sacerdotes atlantes, quienes las conducirán con derechura hacia su definitiva decadencia espiritual. La raza blanca es la única, en ese momento, que dispone de una posibilidad de liberación, posibilidad que los dioses no van a ignorar. Pero el hombre blanco se halla muy dormido, con el espíritu muy sumergido en la ilusión de la materia, muy proyectado en el mundo exterior. No será capaz de comprender la revelación interior del espíritu. No podrá liberarse por sí mismo. Se hace necesaria una revelación exterior del espíritu, apta para la raza blanca. Mostrar desde afuera al hombre blanco una vía de liberación que conduzca a la sabiduría hiperbórea. Para eso, desciende Nabután al infierno. Nabután, Dios libre y eterno, acepta bajar al infierno, venir al mundo de la materia y nacer como hombre blanco. Y como hombre blanco, realizar la hazaña de liberar por sí mismo su espíritu encadenado. Demostrará así a los hombres, con el ejemplo de su voluntad, el camino a seguir, la orientación hacia el origen. Resumiendo, la historia que los atlantes blancos transmitieron en forma de mito a los pueblos nativos sería la siguiente. Vivía en la Atlántida una virgen blanca muy santa, consagrada al servicio del Dios incognoscible y entregada a la contemplación de la luz increada.
Afligida por la terrible hambruna que azotaba a su pueblo, aquella virgen pidió auxilio al incognoscible, y este Dios supremo, cuya voluntad es la gracia, le enseñó un camino hacia el planeta Venus. Ya allí, la Virgen recibió del enviado del incognoscible varios ejemplares de la planta del trigo, con la que se saciaría el hambre material de los hombres, una vara que serviría para medir la traición blanca, y la semilla de un niño de piedra, que algún día sería hombre, se pondría a la cabeza de la raza blanca y saciaría su hambre espiritual. Al regresar de Venus, la Virgen Blanca, que no había tenido jamás un contacto carnal con ningún hombre, estaba encinta de Nabután. Los dioses liberadores le habían anunciado ya que sería madre y daría a luz un niño cuya sabiduría espiritual libraría a la raza blanca de la esclavitud material.